Shalom, estamos estudiando los artículos de Shamati y hoy no puede haber un espacio vacío en el mundo. Pueden encontrar el material de estudio aquí en la plataforma de Arbut y también en Sviva Tová. No puede haber un espacio vacío en el mundo, artículo 154 de Shamati. No puede haber un espacio vacío en el mundo. Y debido a que lo principal del hombre es el deseo, que es lo principal de la creación, de acuerdo con ello es que se mide la grandeza o pequeñez del hombre. De esto resulta que debe tener un cierto deseo, ya sea por la materialidad o por la espiritualidad. Quien carece totalmente de deseos se considera muerto, ya que la creación entera consiste únicamente del deseo, que viene a ser existencia a partir de la ausencia. Y por carecer de esta sustancia, que es toda la sustancia de la creación, es natural que sea considerado un aborto y no puede subsistir. De esta manera, uno debe procurar tener algún deseo, puesto que esta es toda la sustancia de la creación. Pero el deseo debe ser clarificado, ya que es natural que todo ser vivo sienta lo que le perjudica. De forma similar, nosotros debemos ser precisos para que el deseo sea determinado. Quiere decir que lo que necesitamos es esclarecer cuáles son nuestros deseos, tal cual, haciendo una lista. Luego de esa lista, averiguar cada deseo, cuán importante es a comparación del resto de los deseos. Y se pueden realmente adherir agregar a la lista cuáles son los deseos más grandes o menores, y según eso podemos valorar dónde se encuentran los deseos que no son tan importantes. Podemos llevarlos al fin de la lista. Por eso, en la medida que podemos medir los deseos de la persona, respetar, honrar sus deseos grandes, en qué medida pueden estar elevados por encima de los deseos que generalmente la humanidad está inmersa en ellos. Entonces, de ese modo, está él por encima de la humanidad y por lo contrario, hombres, mujeres, y nuestros deseos pueden estar divididos en deseos inanimados, vegetales, animados y hablantes, como por ejemplo comida, familia, etcétera. O sea, cosas que luego son más importantes para la persona. Tenemos que entender que nuestros deseos llenan nuestro espacio.
el espacio del mundo. Y nosotros constantemente vivimos desde los deseos, en pos de los deseos, que en definitiva lo que el deseo del Creador es, o sea, lo que hizo el Creador fue formar el deseo de tener placer, de disfrutar. Entonces solo tenemos que repartirlos según la importancia o la grandeza, dónde son más grandes, dónde menos. Y de acuerdo a esto, podremos hacer una graduación donde cada uno puede ver dónde está su lugar en el mundo, haciendo ese orden, esa clasificación. Vuelve a leer, Oren, por favor. Otra vez leemos el artículo 154. No puede haber un espacio vacío en el mundo, artículo de Shamati. No puede haber un espacio vacío en el mundo. Y debido a que lo principal del hombre es el deseo, que es lo principal de la creación, de acuerdo con ello es que se mide la grandeza o la pequeñez del hombre. De esto resulta que debe tener un cierto deseo, ya sea por la materialidad o por la espiritualidad. Quien carece totalmente de deseos se considera muerto, ya que la creación entera consiste únicamente del deseo, que viene a ser existencia a partir de la ausencia. Y por carecer de esta sustancia, que es toda la sustancia de la creación, es natural que sea considerado un aborto y no puede subsistir. De esta manera, uno debe procurar tener algún deseo, puesto que esta es toda la sustancia de la creación. Pero el deseo debe ser clarificado, ya que es natural que todo ser vivo sienta lo que le perjudica. De forma similar, nosotros debemos ser precisos para que el deseo sea determinado. Bueno, vamos a las preguntas entonces. Kiev. Да, дорогой Раф, скажите, а что значит, что нужно следить, что желание куда-то направлено? ¿Qué significa, pregunta, que los deseos estén dirigidos a algún lado? Rav, uno tiene que dominarse, tiene que estabilizarse para que sus deseos sean siempre los más elevados, los más importantes, en lugar de aquellos que se despiertan en uno. Y es por eso que lo que tenemos que ocuparnos es que no esté vacío, que nuestros deseos siempre estén dirigidos a los deseos más elevados. Pregunta, ¿qué significa que no haya, preocuparse de que no haya vacío, Rav? Que no hayan deseos vacíos, o sea, que le obliguen a uno a dirigirse, a aspirar, a anhelar algo lo más elevado posible. Entonces, de acuerdo a eso, se valora a la persona. Tenemos una percepción acerca del inglés 1. Lindan.
No estoy muy seguro, pregunta, cómo se ve el final, cómo se ve el creador, pero lo que yo sí sé es que tengo que encontrarme con el deseo, trabajar con él, cultivarlo, darle a la fuerza del anhelo para crecer. Yo a veces salgo a paseos y es tan fuerte y que me hace incluso llorar porque es tan grande ese deseo de lo que yo quiero hacer que ni siquiera puedo darle nombre. ¿Es eso una dirección correcta, Rav? Nosotros tenemos que analizar nuestros deseos, en qué medida nos dirigen a los niveles más elevados en la creación. De acuerdo a esto, medimos, consideramos, valoramos al individuo. Y hay en esto niveles de inanimado, vegetal, animal, hablante, y luego viene el nivel espiritual, la equivalencia de forma con el creador. Y de acuerdo a esto, valoramos a la persona, sopesamos a la persona, nos sopesamos a nosotros mismos y así avanzamos. Turquía 2. Shalom Rav Yakar. Shalom Avzul. Rav Yakar, biz Shalom Rav. kendi arzularımızı Yaradan'ın arzusuyla nasıl kalibre edebiliriz? ¿Cómo podemos equilibrar nuestro deseo con el deseo del Creador? Pregunta. Rav. Nosotros tenemos que dirigir todos nuestros deseos para que en definitiva nos den una dirección hacia el Creador, nos dirijan hacia el Creador. Que de nuestros deseos de inanimados, vegetales, animales y hablantes que hay en nosotros, estos 4 niveles de deseos, los dirijamos para el alcance del Creador. Rav devam edebilir miyim? Sigue el amigo. Yani bu 4 tane büyük arzumuzun içinde binlerce arzularımız var. Biz nasıl tüm dünya krizisiyle birlikte tek adam tek koşulunda bu arzuları birleştirebiliriz? Translate, please. Özgün şey kapalı. Hay que alguien de su aula lo pueda traducir porque no tenemos la pregunta de antemano. Desires, and we have a lot of desires, thousands desires in this 4 big desire. So, how will we be one man, one heart with Creator? Si existen 4 niveles de deseos, tantos deseos pequeños, grandes, ¿cómo de esta forma podemos existir en relación al Creador o ser con el Creador como un solo hombre en un solo corazón? Rav, esto depende de la dirección, que primero que nada todos los deseos estén dirigidos hacia una sola dirección. ¿Para qué vivimos? Entonces tenemos que tratar de estar dirigidos hacia un solo lugar, una sola meta. Y de acuerdo a esto, nos conectamos. De acuerdo a que todas las personas que están en nuestro grupo tengan la misma meta, entonces nos sostenemos, nos reforzamos unos a otros y así vamos avanzando hacia el Creador. Jadera 1.
Está escrito en el artículo que lo principal de la persona es el deseo, porque de encima, de arriba le dan a la persona el deseo. Entonces, la pregunta es si la persona tiene la capacidad de influir sobre los deseos que pueda tener. Rav, sí, la persona tiene el poder de decidir qué deseos tener, pero depende del tamaño. ¿Cómo puede uno influir? Pregunta el amigo Rav. Plegaria. ¿Puedo yo también preguntar? Dice el amigo de Jadera 1. Sabemos que también incluso el inanimado tiene deseos. ¿Qué quiere decir que no? Existe un estado en el que no hay deseo ninguno, que uno no siente. También se trata de una persona que es un hombre, que tiene en sí mismo los niveles de inanimado, vegetal, animal y hablante, pero no percibe ninguna fuerza, ningún deseo. Pregunta, entonces no tiene una tendencia hacia un llenado. Rav no tiene tendencia de nada. Petah Tikva 22. Pregunta de un amigo, ¿cómo convierto la envidia, la pasión y el honor material para que sea espiritual? Rav, tienes que estar en un entorno que es espiritual. Entonces, de esa forma, cuando estás adherido con esa sociedad y te encaminas con ellos, entonces tú también te encaminas con ellos hacia lo espiritual. Mac 24. Да, добрый день, дорогой Раф. Дорогой Раф, в статье было написано, надо иметь желание приподнять en el artículo decía que el deseo tiene que estar por encima de todos los deseos de este mundo, pero también nos explican que tenemos que dejar de lado nuestros deseos y referirnos a los deseos de los amigos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Referirme a mis deseos, al de los amigos? Primero que nada, uno tiene que poner atención a sus propios deseos, analizar cuánto se difieren de los deseos de sus amigos, del grupo, y en qué medida puedo acercarme más a los deseos de los amigos. Otra pregunta, ¿se puede decir que uno puede estar más enfocado en la intención que en el deseo, Rav, cierto? Tbilisi. Querido Rav, querido Clip Mundial, días muy emocionantes antes del Congreso. Queremos agradecer al Creador por todos los disturbios que nos presenta y nosotros nos elevamos por encima de ellos maravillosamente. Para nosotros ya empezó el Congreso y mi pregunta, el hecho de que yo me tengo que anular ante mis amigos, eso ya lo tengo claro. ¿Con qué otros deseos tengo que llegar al Congreso para estar ante el Creador y la decena, Rav? Que yo quiero abrazar a todos y elevarlos a todos hacia el Creador. Pregunta, ¿los conecto en mi interior? Rav, los conectas hacia ti, así, los abrazas a todos, tanto físicamente como internamente, y los elevas hacia el Creador. Eso es lo que tienes que hacer. Gracias, lo queremos mucho.
Pasemos a las mujeres. Turquía, 9 mujeres. Sevgili Rab, Yaradan bizi tüm arzuların içinden geçirip en yüce arzuya gelmemiz için mi bu arzuları veriyor? Teşekkürler. El Creador nos hace pasar por todos los deseos para que al final lleguemos al deseo más sublime. Sí, no a través de todos los deseos tal cual, pero literalmente, pero en principio sí. Se puede decir a través de todos los deseos. Italia, mujeres. Buen día, Rav. El deseo de revelar al Creador, que llega de parte de la fe, me da la impresión que es nuestro deseo. Pero ¿es ese deseo también del Creador? En ese mismo deseo estamos juntos, en un deseo común, Rav, sí. Sí, todos llegan a un mismo deseo por el Creador. Entonces, en ese deseo común, tienen que sentir la respuesta del Creador. Sigue la pregunta de la amiga de Italia. Sí, estando juntos, ¿de ahí llega la alegría? Sí. Turquía, 8 mujeres. Selamlar. Komşunuzu kendiniz gibi sevin, hayatınızda gerçekleştirmemiz gereken en büyük arzumuz bu. Este deseo, el deseo más grande que tenemos que alcanzar es llegar al ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabí, de ama a tu prójimo como a ti mismo, al deseo de ama a tu Dios, que eso incluye todo. Woman Brasil. Brasil. Bom dia, Ravi. Bom Obrigada. A importância Buen día, gracias. de pertencermos a uma correta dezena é que a correção La de nós importancia de pertenecer a la decena correcta es que la corrección de nuestros deseos es la luz que reforma de acuerdo a los Kelim. ¿Puede ampliar sobre esto, Rab? En la medida que mi deseo se incluye en los deseos de los amigos y se adhiere a ellos, a los deseos de ellos, en esa medida yo implemento nuestro deseo ya mío y de mis amigos en conjunto, y así avanzo hacia el propósito de la creación. Woman Spain. España. Buenos días, maestro. Buenos días, amigos. Bueno, desde ya mucha alegría tenemos aquí desde España por todo lo que va a ocurrir y que el Creador nos va a enviar en el Congreso. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el significado de tener tantos obstáculos antes de un Congreso si el deseo de estar con los amigos es auténtico? Generalmente ante un congreso hay más problemas que en lo general y tenemos que aceptarlo como una señal de que así quiere el Creador sacudirnos y llevarnos al congreso en una forma más madura, más lista, más pronta. Muchas gracias. Mac 26, mujeres. Здравствуйте, дорогой Раф. У нас тут вопрос. Не поняли, что мы проверяем в желании подруг. No entendimos
берем только хисароны к раскрытию Творцу. Nosotros dejamos todo, tomamos solo los deseos para alcanzar al Creador. В этом мы работаем и молимся за это. А что мы там еще проверяем? Entonces trabajamos sobre esto, queremos... no entendí, Rab. Lo más importante es que nuestros deseos sean compatibles con los deseos del grupo, y entonces los elevamos al Creador. Y luego vemos en qué medida están nuestros deseos en compatibilidad con el deseo del Creador. ¿Cómo lo vemos esto? Pregunta la amiga. Tú lo sentirás internamente. Latín, mujeres. Buenos días, Rab. Buenos días, amigos. El texto dice de forma similar, nosotros debemos ser precisos para que el deseo sea determinado. ¿Qué importancia tiene este concepto de determinado en la plegaria? ¿Acaso es lo mismo pedir por la paz del mundo que pedir la paz por Israel? Sí. Mac 48, mujeres. Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировой Кли. Вы ранее сказали, у нас такой вопрос, что у нас есть низкие желания. Usted dijo antes que hay deseos bajos y deseos espirituales elevados. ¿A qué se refiere usted con los deseos bajos, Rav? Deseos, digamos, de nivel bestial. Pregunta, si elegimos los elevados, ¿qué pasa con los bajos? No se desaparecen. Rav, eso no importa. Ucrania 2, mujeres. Pregunta de una amiga. ¿Qué hacer si me parece que mi propio deseo es más grande que el de la amiga? ¿Tengo que bajar el...? No, lo contrario, dice Rav, que ellos se incluyan en ti. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pregunta Rav. Continuar ampliando el deseo con tal de que esté dirigido hacia el Creador. Turquía 10, mujeres. Selam sevgili Rab. Uzun zamandır dünyevi hayata ait hissetmiyorum kendimi. Diğer yandan manevi çalışmaya geldim. Un periodo largo yo no me siento relacionada con el mundo material, a pesar de que llegué al trabajo espiritual y tengo amigas grandes y estamos conectadas. Yo siento que tampoco allí pertenezco, estoy como colgada entre una cosa y la otra y estoy muy cansada de ese estado, Rab. Tú tienes que estar más pegada, conectada a las amigas. Ellas tienen deseos más grandes que los tuyos, entonces ellas te ayudarán también a elevarse. ¿Listo? Mac 97, mujeres. Se puede decir que si no hay deseo o está vacío, el espacio se llena de pensamientos negativos, malos, y eso puede hacer que esto se convierta en cosas reales, Rav, ¿sí? Moscú 6. Nosotros ya estamos haciendo este trabajo, sabemos que tenemos que abrazar y elevar a los amigos hacia el Creador. El próximo nivel, el Creador nos envía este deseo, ¿cómo el amigo entra en el corazón para ese deseo? Acercándose a los amigos. Pregunta. Entonces luego yo hago una revisión, me llega un deseo, yo agradezco
si realmente siento que los deseos de las amigas los siento como propios, si siento que no quiero ese deseo a pesar de que yo lo elevo. Sí, sí. Mac 98, mujeres. Woman Mac 98. Непонятно. Здравствуйте, Раф. Микрофон не работает у подруги. Я за нее спрошу, может ли духовное желание... Voy a preguntar en lugar de la amiga. ¿El deseo espiritual puede ser egoísta? Rav, no. En definición, no. ¿Puedo otra pregunta? Cuando yo hago una pregunta, ¿para qué hago? ¿Por qué hago este camino? Entonces la respuesta es para llegar al fin de la corrección, pero yo no me conecto con eso. ¿Cómo debería ser esa pregunta? Para que la razón despierte el sentimiento. Pídele al Creador para que Él te dé la oportunidad de que se conecten tus sentimientos y puedas elevarte hacia Él. Mac 25, mujeres. En preparación para el Congreso, resolvemos preguntas simples. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? Si tenemos que buscar oportunidades para ocuparnos también de estos deseos básicos. Todo tiene que estar compuestos en base a una graduación. Ustedes se reúnen con los amigos, o sea, tienen que ocuparse de un lugar, de la comida, que haya donde dormir, que todas esas cosas estén prontas. No hay que acudir con eso al Creador, porque al Creador recurrimos solo con lo que Él hace, que o sea, que nos acerca, que nos envía deseos especiales y un acercamiento cordial. Eb2, Hebreo 2, mujeres. No se escucha. Rehobot 1. Mi pregunta, ¿por qué cuando nos falta la carencia de otorgar y estamos impedidos de tener esa carencia se considera un aborto? Y esto tiene que ver con el hecho de que a veces uno se desasosiega y sale, no se conecta con la decena. ¿Me estoy clara? No te entiendo. Y aparte que tú preguntas cosas que no son reales. Entonces, ¿a qué se refiere el aborto? Pregunta la amiga en el alcance espiritual. Rav, se refiere a que cuando uno desea algo y su deseo no se puede cumplir. ¿Hay un aborto colectivo a veces? Rav, puede ser. Muchas gracias. Ojalá que no ocurra. Latín, mujeres. לא שומעים. No se te escucha. No listen. ¿No? ¿Quién? ¿No se escucha? Ahora sí. Ahí está. Dice, el deseo por alcanzar el querer otorgar está creciendo cada vez más en el cli entero. Al menos así lo siento. ¿Cómo podemos influenciarnos con mayor intensidad para llegar juntos al Congreso en un solo deseo? תעבדו על זה.
trabajen sobre eso, hablen sobre eso, lean sobre eso cuanto más sea posible. Todo eso incrementa el deseo mediante el habla, el diálogo. Alemán, mujeres. Guten Tag, lieber Rav. Was bedeutet Raum in der Pregunta. Welt? Wie kann man das im Gefühl wahrnehmen? Está escrito que no puede haber un espacio vacío en el mundo. ¿Qué es un espacio en general? ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo se logra esto en la sensación? Rav, no tenemos que conseguir, no lograr un espacio vacío. No, no tenemos que. Por lo contrario. Tenemos que alcanzar deseos cada vez más y más grandes, espirituales. Ese es nuestro trabajo. Wir haben noch eine Frage. Kann ich auch noch fragen? Tenemos otra pregunta, por favor, si se puede. Adelante. Was heißt es, die Verlangen der Freundinnen zum Schöpfer zu erheben? Danke. ¿Qué significa elevar los deseos de las amigas al Creador? Tomar los deseos que yo escucho de las amigas y orar para que esos deseos se llenen con la ayuda del Creador. Gracias. Turquía 9. Selam Rab, selam Dünya Kilisi. Arzularımı bu yolda kullanırken başkaları için kullanıp ve başkasına faydası olduğunda mı doğru bir şekilde kullanmış olurum? Los amigos tienen dos preguntas. La primera, ¿la mejor forma de usar los deseos es para beneficiar a los demás? Sí. ¿Otra pregunta? Rav, ben de sorabilir miyim tekrar? Translate. Sorumun devamı olacak. Reşumat'taki kayıtlar ve bizim içsel izlenimlerimiz, arzularımızdan Se kaynaklanan puede decir que nuestras reminiscencias, nuestros registros, son en general experiencias que llegan de nuestros deseos. Y si es así, conviene pasar por todos los deseos, Rav, ¿no? Nosotros solo tenemos que saber cómo responder a las preguntas que surgen en nuestro corazón en relación a la meta. Moscú, mujeres. Здравствуйте, дорогой Рав, драгоценная мировая десятка. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас возможность все желания, которые поднимаются в нас, Tenemos la posibilidad de высокие, и направить на Творца? convertir en los deseos más bajos que surgen en nosotros y elevarlos para servir al Creador? Sí, existe esa posibilidad. Italia. Caro Rav, qui è detto che l'intera creazione è solo desiderio. Devo desiderare di migliorare il mondo o devo Aquí está escrito que el deseo del hombre, o sea, el hombre es el deseo en general. Tengo que anhelar al Creador, o disculpen, no escucho el resto, sí, pero la respuesta es anhelar al Creador. Max 51. Раф, здравствуйте. Скажите, вот мы все десяткой должны прийти к одному единому желанию. Con toda la decena tenemos que llegar a un solo deseo, ¿verdad? Sí. ¿Qué deseo tenemos que cultivar en nosotros? ¿Deseo de fuerzas de otorgamiento o unirnos de una forma en que el Creador se pueda revelar? En realidad es lo mismo. No importa cómo lo encajemos. Hebreo 2 mujeres. טוב, אני מוחק אותך.
Te borro, dice Rav. Porque no te escucho. Woman English 1. Inglés 1, mujeres. Hello, Rav and friends. We have to be in conversation with the Creator. Pregunta. ¿Tenemos que estar en un diálogo con el Creador constantemente? Tratar de hacerlo. Pero yo escuché que usted dijo hace un rato a uno de los amigos que no podemos elevar deseos como ordenar nuestros asuntos, pero cuando hablamos con el Creador constantemente, si no podemos hablar de cosas mundanas, materiales que ocurren en nuestra vida, de la misma forma como las cosas espirituales, Rav, solo sobre el propósito de la creación, y a eso nos tenemos que dirigir. Eso es lo que nos importa. Si tenemos deseo de eso, entonces es de eso que hablamos con el Creador. Mac 26, mujeres. Рав, бывают моменты, когда есть большие желания к духовному. Hay momentos, hay que deseos muy grandes de espiritualidad, pero da la impresión como que no son cosas reales. Y luego pasa lo contrario, como que todo se desaparece y hay un vacío. En ese momento se puede usar la impresión, el entusiasmo del estado anterior, o hay que buscar algo nuevo. Lo mejor es buscar algo nuevo, algo que se percibe en el estado dado. Mac 27. Pregunta. Nosotros vimos varias veces de que tenemos una intención común, pero cuando empezamos a ahondar en eso vemos que cada uno su deseo es un poco distinto. Queríamos conectarnos en el deseo, en la intención, para eso nos tenemos que anular, dejar todo en una pila. ¿Cómo hacerlo? Ocuparnos de esa pila y llevarla al Creador, poner todos los deseos y que todos nos adhiramos a eso. Preferiblemente que todos se conecten en uno y no se adhieran a algo específico. España, mujeres. Sí, son dos preguntas. No sé si podría hacer dos preguntas. Bien, Susana. Gracias, maestro. El idioma del alma, ¿es el idioma del alma la que hace que nos entendamos en un congreso, a pesar de las diferencias justamente de idiomas? Ya lo vamos a ver. Y la segunda pregunta es, si alma y Shejina, ¿cuál es la diferencia? A mí no me gusta responder a este tipo de cosas, también en la pregunta anterior, porque eso solo los va a confundir. Ok, muchas gracias, maestro. Siberia. Да, извиняюсь, хотелось бы прояснить, вот когда у товарища не хватает материально необходимого. Me gustaría aclarar algo. Cuando a uno le falta la esencialidad, hay deseos, no se alcanzó a entender la pregunta, Rav ya respondió, no tuvimos traducción. Otra pregunta, Mac 41. ¿Podemos considerarnos servidores del Creador hasta el fin de la corrección, Rav? Sí. Pregunta, como servidores del Creador, ¿podemos exigir todos juntos de que ya no podemos hacer nada sin Él? Se puede. Turquía, 8 mujeres.
Hello dear Rav, hello friends. Önümüzdeki kongreden bahsetmek istiyorum. Her kongrede olduğu gibi hep birlikte oraya gelmeyi çok ister. Quiero decir unas palabras sobre el Congreso que se nos acerca, como en todos los congresos. Quisiéramos ya llegar y estar con todos en el centro, en la congregación, con todos los amigos que nos influyen en forma positiva, pero no podemos llegar físicamente. Entonces, nos vamos a reunir aquí en Turquía, unos 140 amigos, y trabajamos sobre esta conexión y queremos agradecer principalmente a los amigos en el centro que se reúnen y hacen esfuerzos tan grandes en estados tan especiales. Creo que se refiere al centro de Petah Tikva. Kiev, 7 mujeres. ¿Cómo salir de este estado muerto? Como que te han tirado del estado general, del deseo general. Rezar, pedir, adherirse al grupo, a las amigas. En toda tu integridad. También se puede ampliar a otros entornos. Cuanto más amplio, mejor. Si tú puedes perderte allí, lo mejor es con tu decena. Turquía 7. El Creador llena nuestro deseo solo cuando nos promueve hacia adelante. No alcancé a escuchar. No escuché. Repite, por favor. El Creador llena nuestro deseo solo cuando beneficia nuestra corrección. Sí. ¿Y cuál es el criterio según el cual se aceptan los deseos, se reciben los deseos? El criterio según el cual los deseos son aceptados y son llenados, Rav, que nuestro deseo está conectado a todos los deseos y está dirigido con todos los deseos hacia la meta. Y para implementar ese deseo, pedimos al Creador que nos dé fuerza para implementarlo, para llevar a la práctica ese deseo común, unido. Bien. Woman English 1. Inglés 1, mujeres. Yes, hello, my dearest Rav, World Kli. Rav, what is the best use of the mind? ¿Cuál es la mejor forma de usar la mente durante el Congreso para que no nos estorbe? To direct our desires and our emotions. Deshacernos de la mente, dejar que los sentimientos nos dirijan. Tenemos que usar la mente para dirigirnos correctamente los sentimientos, las intenciones. Lo segundo es lo correcto. Usar la mente para dirigir los sentimientos, pensamientos e intenciones. Italia, mujeres. Rav, el deseo de espiritualidad tiene que estar centrado en la meta. Ese deseo nos proveerá de otro tipo de vida para superar nuestra mente. Rav, no entendí. Il grande desiderio supera la ragione, cioè supera el gran deseo il ragionamento perché ci porta allo scopo. Tiene que superar nuestra mente
estar dirigido a la espiritualidad. ¿Tiene ese deseo de espiritualidad la capacidad de permitir que superemos nuestra mente, Rav? ¿Sí? Woman PT 33. Petah Tikva, 33 mujeres. לא שומעים. לא שומע. היום קוראים... עכשיו שומעים רב? כן. אוקיי, אמרתי שלא העלינו סימן שאלה. No presentamos pregunta, pero ya que estamos, voy a preguntar. Le preguntaron cómo elevar los deseos de los amigos hacia el Creador y usted dijo que tenemos que tomar los deseos que yo escucho y orar para que se cumplan con la ayuda del Creador. La pregunta es, ¿cómo cómo no crece el ego de una persona cuando siente que él toma los deseos de los amigos y los eleva al Creador? Rav, en la medida que vamos creciendo, nuestro ego crece, solo que tiene que estar dirigido debidamente. Y cuando están en su camino, se abre y se llena con la fuerza superior. De otra forma no tendremos deseo. El ego es todo nuestro deseo. ¿Entiendes esto? Sí. Entonces, si ahora yo puedo tomar de ti tu ego, quizás tú creas que eso es bueno, pero te quedas sin deseos, en estado de inanimado, totalmente. Por eso el ego crece. Todo es que aquel que es más grande que su amigo, su tendencia, su instinto es mayor. Por eso no tenemos que preocuparnos cuando nuestro ego se cese en su lugar, va a haber un deseo positivo, digamos, amor. Tenemos que avanzar todo el tiempo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Cierto, pregunta la amiga, pero entonces, por cada estado revelamos más ego. ¿Dónde está la corrección? Si seguimos revelando más profundidades del ego. Rav, de nuestra conexión, de nuestras oraciones al Creador, le pedimos que Él nos acerque a Él y entonces nuestro ego va desapareciendo de a poco. Esa es una mecánica entera. Mac. Mujeres. Здравствуйте, дорогой и любимый Рав. Дорогой Рав, вот написано, должно быть желание либо к духовному, либо к материальному. Está escrito que tiene que haber o deseo de corporalidad, o deseo material, o deseo espiritual. Se puede decir que lo material es... no alcancé a escuchar a la traductora del ruso. Rav, tenemos que aferrarnos en la existencia física. Lo principal para nosotros es anhelar el deseo espiritual mismo, el deseo de otorgar. Pregunta. Es que aquí está escrito que tenemos que hacer o uno o el otro. Entonces entiendo que sin actos materiales, por ejemplo, no podemos hacer intención, o sea, reforzarnos en la intención. Pienso que es quizás lo mismo, o son dos cosas que se complementan. Está bien, está bien. Todo está bien. Bueno. Latín, mujeres. Gracias, Rab.
Dice, la determinación tiene que ver con llegar a creer firmemente que podemos alcanzar ese deseo. Entonces así la plegaria va a ser alcanzada. Tiene que haber una creencia firme dentro nuestro. כן. Sí. Bien. En ese caso, entonces, tenemos que usar todas nuestras cualidades, o por lo menos las cualidades que conozcamos nuestras, para alcanzar esa creencia. כן. Por ejemplo, si yo tengo la cualidad de la terquedad, ¿esa cualidad yo la puedo dirigir para alcanzar esa creencia? כן, כמו שעכשיו. Sí, como ahora. Todo el tiempo eres así, determinada, y eso está bien para recibir una respuesta. Gracias. Woman Mac 51. Дорогой Раф, вопрос. Max 51 mujeres. Pregunta de la decena. ¿Cómo tiene uno que desarrollar la sensibilidad de qué lo perjudica y qué lo beneficia? Rav, todo lo que lo acerca a los amigos y junto con los amigos al Creador, eso es para su beneficio. Ну и все, мы дошли до того, что нет больше никаких вопросов. Ya llegamos al fin que no hay más preguntas. Muy bien, entonces terminamos 3 minutos antes del tiempo y prepárense para el Congreso. Gracias a Rav, gracias a todos, queridos amigos. Los invitamos al Congreso La Vida en la Decena, sábado y domingo 27-28 de enero 2024. Registrarse en el sitio convention.cli.one. Hoy a las 17:30 hasta las 6, lectura del Talmud de Serasfirot y 7:30 el Zohar. Behind the curtains of the story told, behind the faces of the meek and bold, above the good and bad, the right and wrong, there's hope for a brighter dawn. We've learned to breathe without a breath of air. We've learned to run on roads that lead nowhere. Now is the time for us to rise above and learn what it is to love. We open our hearts, together we will find, and we'll see that love can cover all the crimes. Open our hearts, together we will find, and we'll see how love will cover all the crimes. Beyond the border there's a song that plays, and in our hands we have a choice that waits.